de equipos, en este caso, se están enumerando equipos, puertos y servicios que son disponibles. A este lado aquí, ahí estamos viendo no solamente vamos a encontrar servicios compartidos, sino que si algún equipo es vulnerable, por ejemplo a una sesión nula, vamos a poder entrar hasta el registro de Windows de ese equipo. Rápidamente podemos compartir, como les decía, una unidad de red y empezar a entrar a él. Por acá tenemos más enumeración de equipos, identificando los diferentes tipos, cuál es el router, cuál es el switch core, cuáles son los switches, equipos de comunicación, cuáles pueden ser servidores, cuáles pueden ser estaciones de trabajo, los nombres, apelando a todo este tipo de brocas que le hemos lanzado. Más información, la cual ya me da información específica de puertos y servicios, tratando de encontrar el rol o el perfil de ese servidor o para qué se tiene utilizado. En este caso pues vemos información del nombre de caché en el BIOS, pero por acá ya me he identificado equipos Linux, equipos Windows. Por acá tengo una numeración de equipos de recursos compartidos. Estos que ven acá es porque en algún momento usando alguna técnica se pudo llegar a esos recursos compartidos y ya se podía llegar a esa información. Vemos acá. Aquí están los equipos, recursos compartidos administrativos del sistema, recursos compartidos que dejan abiertos. Aquí encontramos más información de la numeración de red. Como les decía, podemos llegar hasta el registro del equipo, el registro de Windows, el rol del equipo, y todo esto hace parte del sondeo de red. Aquí ya estamos identificando directamente los puertos y servicios para determinar el rol de ese equipo. Si eso es un servidor con un directorio activo, un controlador de dominio, si es un servidor de base de datos. Entonces aquí por ejemplo tenemos un servidor Windows 2008 con información de este lado, en la cual, como les decía, me está identificando que está corriendo un FileZilla y toda la información disponible que hay aquí para empezar a atacar. Por acá me dice que tiene un MySQL, me da la versión del MySQL, el puerto para poder tratar de diseñar estrategias de ataque. Entonces, como ven, rápidamente podemos encontrar información que nos permite a nosotros tratar de identificar dónde pueden haber posibles vulnerabilidades. Más información, en este caso, miren que las cosas no son solo herramientas, como algunas veces decía. Por acá supuestamente me está reconociendo un FreeBSD, pero si yo me ataño a quedarme con lo que me brinda la herramienta, me pueden estar engañando, porque miren los servicios que tiene. Son servicios de una S400. Entonces, ¿qué pasa? Lo que han hecho es aplicar algunas técnicas de seguridad para cambiar los banners, haciendo pasar el AS400 por un FreeBSD. Pero si analizamos la información que está entregando, realmente se trata de una AS400. Más información, este sí lo mostraba ya como una AS400 con diversos servicios. Más información, servicios específicos que pueden empezarse a atacar. Listo, eso es lo que hace parte del sondeo y la enumeración de red. Es la primera fase que nosotros llevamos a cabo, aparte de lo anterior, de la recolección de información competitiva e inteligente que nos permite a nosotros conocer nuestros objetivos. Una vez hemos determinado nuestros objetivos, hacemos una búsqueda y verificación de vulnerabilidades, la cual utilizamos una serie de herramientas, unos scripts automáticos, unos scripts manuales que nos permitan a nosotros determinar qué tan vulnerables son esos servicios que encontramos en la red. Si encontramos un Oracle, si encontramos un OpenSSH, si encontramos un OpenELDA, si encontramos un directorio activo, si encontramos un servidor Apache, si encontramos un servidor web, Internet Information Server, todos esos servicios, todo ese servidor como tal, tratamos de identificar qué tan vulnerable es. Para eso nos aliamos con este tipo de herramientas. El problema de estas herramientas es que dependiendo de las herramientas que utilicemos, como no solamente como auditores, sino como atacantes, que a veces son demasiado invasivas e intrusivas y causan mucho ruido en la red, permitiéndole a un buen administrador de la red, o si tienen buenas medidas de contención como una consola de operación funcionando, identifiquen de que hay ataques, o como mínimo un IDS funcionando, identifiquen que hay ataques. Entonces, por eso, de manera formal,
como auditores de seguridad tratamos de utilizar estas herramientas con algunos flag o opciones que sean más anónimas. El caso es que al generar este tipo de herramienta lo que nos entregan es unos indicios de dónde puede haber una vulnerabilidad que posteriormente nosotros vamos a tratar de probar. Entonces, en el informe lo que hacemos es sacar esa serie de vulnerabilidades y mostrarlas como la ven allí, ¿sí? La criticidad, cuáles son críticas, cuáles son medias, cuáles son bajas, cuáles son informativas, y empezamos a especificarlas dentro del informe que se entrega. Más información correspondiente, en este caso estamos hablando de unos servidores Linux y software Windows XP, las vulnerabilidades, la explicación de ellas, cada una de ellas en detalle, las vulnerabilidades críticas, se establecen el factor de riesgo, el factor de criticidad, la solución, cómo se debe corregir. Posteriormente las vamos a explotar alguna de ellas mostrando que realmente no son falsos positivos, sino que realmente allí hay una vulnerabilidad latente. Y llegamos al primer testeo de ellos, que es el testeo de aplicaciones de Internet. Entonces el testeo de aplicaciones de Internet me permite determinar aquellos activos tecnológicos que yo tengo expuestos en la red, expuestos hacia Internet, y que hago uso de ellos en una DMZ, un servidor virtual, los servicios que estoy prestando para uso en Internet, un servidor de comunicaciones, un servidor de correo. Y lo que hacemos simplemente es, con la información que vamos encontrando, especificar qué se encuentra o qué se encontró dentro de esa plataforma o esos activos tecnológicos. En este caso se dice que se encontró un servidor de correo externo, que tiene, como vamos a ver, problemas de reenvío, más adelante se va a explotar. Vamos a encontrar sitios web, algunos sitios que son vulnerables a tipos de ataque cross-site scripting, como lo voy a explicar más adelante. Aquí simplemente lo que hacemos es hacer una serie de testeos que nos permiten determinar esos activos tecnológicos que están expuestos a Internet y que nosotros hemos encontrado y que realmente pues nadie nos contó de ellos. Muchos aplican a la seguridad por oscuridad pensando que porque nadie ve eso, nadie lo va a encontrar, y es un grave error, porque hay muchas técnicas y herramientas que nos permiten llegar a ellos. Entonces no es una buena técnica utilizar seguridad por oscuridad. Luego hay un testeo que es de sistemas confiados, como por ejemplo un correo. Allí estamos viendo un correo, sistema de correo, el cual tiene un problema que llamamos relay de SMTP, es decir, un reenvío de correos, en la cual un atacante lo que hace simplemente es utilizar comandos de SMTP para saber si por ese correo puede reenviar un correo. Entonces esto le puede dar la facilidad, y es tan delicado que una persona que encuentre este tipo de correos puede utilizarlo para enviar una extorsión a otro personaje, y cuando se haga la trazabilidad en los logs, se haga la forencia determinada, ¿a qué vamos a llegar? Al servidor de correo vulnerable de la empresa. Entonces, ojo con esto, ahí lo que simplemente estamos demostrando es que de una cuenta que yo tengo, estoy enviándole el correo a otra persona dentro de la compañía. Eso es lo que estoy haciendo allí, haciendo uso de comandos de SMTP. También la podemos utilizar para solicitar credenciales. Si yo ya he encontrado, como veíamos, esas cuentas de correo, porque son muchas más técnicas que nos permiten, y yo me encontré, en un caso, por ejemplo, nos encontramos el correo del personaje de seguridad de la información y que era encargado de la base de datos, y teníamos el otro personaje de infraestructura y que era encargado de la operación, y de uno al otro se le pidió que por favor le enviara las credenciales de una cuenta de base de datos. Eso es un ataque de ingeniería social que se realizan, y el personaje lo que hizo fue enviar las cuentas al correo que habíamos solicitado. Entonces yo desde afuera, porque esto es desde afuera, se puede hacer interno también, pero esto es más peligroso si es desde afuera, porque sea en la China, en la Conchinchina, en Kazajistán, lo van a hacer. Y son técnicas que utilizan los spammers para poder buscar cuentas de correo y poder difundirlas. Entonces, ojo con esto es mala configuración de los servidores de correo que no han sido configurados bien para evitar reenvíos con otros servidores o validaciones con otros servidores de correo. Entonces todo esto hace parte de los tests que vamos encontrando. Aquí por ejemplo decimos que encontramos un servidor ERP y CRM de SAP. Aquí está, en una plataforma SAP. Entonces que encontramos un correo SMTP vulnerable. Entonces simplemente especificamos lo que se encontró después de haber elaborado el proceso de hacking ético o de pentest
Entonces empezamos a especificar de ese tipo de testeo de sistemas confiados o de sistemas privilegiados, empezamos a especificar qué se encontró. A veces mostramos algunas vulnerabilidades que se explotan allí, pero generalmente lo que se muestra es esto, o como lo que vimos anteriormente del servidor de correo. Otro más, estos son los testeos de los sistemas de contención. Allí lo que se está mostrando es que se encontró unos switches TRICOM que desafortunadamente se pudieron capturar las credenciales y se está entrando ya al switch y se puede ya manipular y gestionar el switch. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a tener ya control del switch, si habían ACLs, si habían VLAN, si habían diferentes mecanismos de contención habilitados, lo voy a poder deshabilitar o a poder jugar con ellos. O simplemente utilizarlo para que me sirva para habilitar el paso de un equipo para atacar otros. Además de conocer que otros equipos están conectados a la red o que otros segmentos de red se están comunicando. Nuevamente, la gestión del switch. En este caso fueron varios, además del switch core. Esta, en la cual es un equipo Cisco, la autenticación se cifraba en el momento de realizarlo. Como pueden ver, no se captura nada, pero solamente en el momento de autenticarse, porque posteriormente se podía capturar toda la gestión que se hacía sobre el switch. Entonces vemos toda la configuración del switch y lo que está haciendo el administrador del equipo de comunicación. Aquí hay más. Ahí tienen los passwords, el hash y toda la configuración que se está haciendo sobre el password. Tienen una configuración aquí de un ISDN. Entonces se tiene control de ese tráfico. Uno más, un access point con cuentas por defecto. Es decir, una persona a 300 metros puede entrar a este equipo, puede crear un servidor virtual, puede crear una DMZ, puede hacer un redireccionamiento de puertos y empezar a sacar cualquier cantidad de equipos que tenga sobre la red que esté configurada. Y más, si esta misma red está conectada a la red LAN. Es decir, no se tiene como un servicio diferente para visitantes, si es la red que está conectada directamente sobre el mismo segmento de red a la red local, ya vamos a poder llegar a los equipos desde 300 metros como mínimo, o 500 metros, hasta usando repetidores de señal. Otro paso que se lleva a cabo, después de haber realizado todos estos tests, el test de sistemas privilegiados, el test de sistemas confiados, el test de medidas de contención, el test de contingencia, los diferentes tipos de test que hemos mostrado, llegamos a un punto que llamamos descifrado de contraseñas. Y son todas aquellas contraseñas que hemos podido lograr en el pentest y empezamos a tratar de descifrarlas, a craquearlas. En este caso se están descifrando contraseñas de una base de datos Oracle, pero su cifrado era DES. Entonces, ojo si tienen este tipo de cifrado y un cifrado débil. Porque si su contraseña es débil, mire cómo rápidamente con un diccionario de datos o ataque por fuerza bruta, se va a llegar a él. Acá tenemos más. Y abajo. Contraseñas de hash de Windows. Si el cifrado es débil, también vamos a lograrlo. Hash de MTLM, de LAN Manager, se van a lograr. Y si tiene menos de 15 caracteres, no va a ser cifrado. Entonces, ahí la tienen. Esto es captura con un sniffer, ¿no? O haciendo un ataque de hombre en medio. Esto es interno. Se mandan a descifrar, se mandan a craquear. Y dependiendo de la robustez de la contraseña o de las prácticas que usted tenga para la construcción de esas contraseñas, va a llegar a ellas. Esto no podía faltar, esto es lo más popular ahora. Un cifrado de una clave web de 128. Listo, nuevamente. Podemos ser atacados desde 300 o 500 metros. Y los desarrolladores que tienen la costumbre
descifrar en base 64. Dentro de una configuración de un archivo XML hay un cifrado base 64. Se captura ese tráfico, se utiliza un decoder de base 64 y ya tenemos la información. Lo peor de esto es que esto era un archivo para administrar un VNC por web. Es decir, al lograr la contraseña, que en este caso es AdminTI, si era la misma que utilizaban para administrar todos los equipos por VNC, que generalmente pasa, se tenía ya control de todas las máquinas. Más, vulnerando la clave del administrador local con unas herramientas que llaman BKHIF, Sandum y John the Ripper. Es decir, esa máquina que nosotros nos entregan, o nosotros generalmente hacemos un proceso, un muestreo sobre los equipos y determinamos estaciones críticas. De esas estaciones críticas se piden que se les haga una revisión de las políticas de seguridad local a nivel de host, como defensa con capas a nivel de host, sin que nos den contraseñas, sin que nos den usuarios, sin que nos den claves, sin que nos den configuración. Simplemente tomando la máquina empezamos a tratar de explotarla para llegar a la información CI o desde esa misma máquina empezar a atacar. Entonces aquí simplemente lo que se está haciendo es que una máquina que permita arrancar por una unidad USB, que permita arrancar por una unidad DVD, por una unidad externa, les va a permitir a ustedes cargar cualquier tipo de software, una distribución de Linux, una distribución de un Windows desatendido y sacar información de allí. Entonces, desde el mismo hecho de no tener los PC, las estaciones de trabajo aseguradas desde su chasis con una candado o alguna guaya o algo que les permita, que no le permite a un atacante con tiempo, como mínimo, destacarlo, meterle otro disco, copiar información, quitarle la pila para, si tiene una contraseña de CMOD, violentarla o robarse inclusive las mismas partes del equipo, ya tenemos una falla de seguridad. Si además de ese equipo le permite a usted cambiar el arranque para que arranque por unidades externas, ya tenemos una falla de seguridad. Entonces aquí simplemente lo que se hizo fue que se arrancó con un Pantran Linux, se cargaron unas herramientas. El simple hecho de cargarlo con un Linux ya podemos montar los sistemas de archivos Windows y sacar la información de allí. En este caso se fue un poco más allá porque se sacó lo que fue la SAM de ese equipo de Windows y se craqueó. Se utilizaron una serie de mecanismos para violar el syskey, tomar ese hash de Windows que se tenían de la base de datos de Windows, de la SAM, y se descifró. Y aquí la vemos. La clave password del administrador y del administrador DOM D. Y aquí está haciendo otro proceso de descifrado. Lo que ya nos va a dar poder como administrador local y podemos hacer lo que queramos en la máquina. Denegación de servicios. Como les digo, aquí son unas pocas evidencias que se han extraído, porque hay muchas cosas más que se pueden hacer. Un atacante, habiendo violentado una máquina, es decir, hagan de cuenta un vigilante, como les decía, no tengo nada contra los vigilantes, pero creo que es el escenario más práctico, que se ha hecho contratar, lleva una máquina del contador, del financiero, haciendo su ronda, toma una máquina de esta, la violenta, puede sacarle la información o puede utilizarla para atacar la máquina. ¿Por qué? Porque él simplemente va a acceder a la máquina, va a descifrar esas contraseñas, va a entrar como administrador local. De hecho, hay herramientas que con un simple clic, aprovechando una falla que tiene la SAM, me permite registrarme como administrador, así tenga contraseña de administrador local. Llegado allí, creamos un punto de restauración para devolverlo después de que han hecho sus fechorías, como si no hubiese pasado nada. Se desactivan los sistemas de contención, IDS locales, agentes remotos, antivirus, kit de seguridad, agentes de contención, y se instalan herramientas de hackeo o hack tools y se empieza a atacar la máquina, o como mínimo se roba la información de allí. La devuelve al punto de restauración como si no hubiese pasado nada. Entonces digamos que es un método práctico que pueden seguir. Lleguemos al testeo de negación de servicios. Esto generalmente es controlado, porque no podemos llegar a realizar un testeo de negación de servicios en una empresa porque vamos a causar fallas en la operación, y parar la operación cuesta dinero. Entonces, por ejemplo, algunas empresas que tenemos nosotros en el sector de apuestas, yo no puedo llegar al mediodía y causarle una denegación de servicios porque es el tiempo en que la operación está en lo máximo, porque la gente está jugando, porque pronto se va a jugar
el chance o la lotería o el tipo de apuestas. Entonces esto generalmente es concertado, se hacen unas denegaciones de servicio cuando se siguen, pero son concertadas. Ya pues si se causan, pues se deben informar, como en algunas ocasiones me sucedió lanzando algunas explotaciones, pero esto se debe ser concertado. Entonces este es un tipo de denegación de servicio que se lanzó contra un Windows 2008. Es una vulnerabilidad que salió en mayo o junio de este año. Entonces lo que hice fue que al tratar de explotarla causé una denegación de servicio sobre ese Windows 2008. El AMS MS1220, la cual lanza una serie de bytes contra el servicio de RDP, el servicio de conexión a escritorio remoto que tiene. Como no estaba parchado, ese servidor como tal causó una denegación de servicio. La verdad que yo no buscaba causar una denegación de servicio, sino apoderarme de la máquina, pero causé esa denegación de servicio porque para eso está hecha la herramienta. Al causar la denegación de servicio no hubo ni siquiera reacción. Lo que dijo fue que volvieron a subir el servidor, nadie dijo nada, yo tampoco informé, me quedé callado y posteriormente ya informamos de lo que había sucedido. Aquí estamos mostrando es que ya no hay comunicación con el servidor. Este es otro ataque lanzado, pero es un ataque lanzado del sistema de Windows 7 que tiene una vulnerabilidad que se llama SMB2, la cual se lanzaba contra el Windows 7 y lo que hacía era lanzar ciertos bytes contra el protocolo que al actuar generaba denegación de servicio, un Blue Fog Diff, pantalla azul, crasheaba el sistema Windows. Tenemos otras, estos ya son para unos equipos Cisco que se están lanzando en los exploit, que permiten, como les digo, esto fue controlado, esto se hizo por la noche, en la cual con las personas de infraestructura pues se probó de que realmente había equipos que eran vulnerables Cisco a denegaciones de servicio. Bien, hasta este punto lo que hemos hecho es, digamos, recorrer toda la metodología con los diferentes tipos de recolección de información, el trazado de la red, delinearlo, el perfil de lo que vamos a atacar, los diferentes tests, y llegamos al punto en que se empiezan a evaluar las políticas de seguridad que se tienen sobre esos activos tecnológicos o las políticas de uso adecuado. En este caso, empezamos el proceso de alerta y explotación de vulnerabilidad. Lo que vamos a ver bien en adelante son evidencias de diferentes casos en los cuales se explotó. En la primera reunión que yo tengo con el cliente, generalmente, yo ya me pongo en la posición del atacante. Entonces, cuando visito al cliente, todo lo que vea información de fuga sensible, empiezo a capturarlo. Tengo un telefonito, un iPhone, y lo que hago es empezar a capturar información. Para este caso, lo que hice fue que me senté en la persona responsable de infraestructura, que era la segunda borda del departamento de tecnología, y cuando se fue a traerme un café, yo simplemente vi una cantidad de documentos que tenían sobre su escritorio y empecé a fotografiarlos. Como estamos pensando como un atacante, como estamos pensando, ubicándonos en la posición de un atacante, pues digamos que va a ser un poco más malicioso. Puede que para muchas personas eso sean garabatos o información que no tenga nada que ver, pero pensando desde el punto de vista de un atacante, puede ser fuga de información sensible. ¿Qué facilitó esto? Que esa información que yo estaba tomando allí, al probarla, me dieron las posibles contraseñas. De hecho, nos habían entregado ya un equipo para trabajar con él. Ahí sí nos entregaron un punto de red donde yo conecto el equipo que llevo para trabajar y ese equipo como estación de trabajo. Esa cuenta de información que yo tenía era básica, era de un usuario básico en el dominio, la cual me permitió entrar. No tuve necesidad de empezar a descifrar las contraseñas de la SAN, ni empezar a sacar información, ni tratar de lograr una cuenta de dominio de alguna manera. Ya la tenía, la había tomado de estos papeles. No es solamente esto, hay una gran cantidad de información que uno encuentra. Llega a los departamentos de tecnología y ven manuales de ayudas o todo el mapa de red ahí establecido. Mientras uno espera, ve la información allí. Configuración de diferentes equipos de comunicación allí establecidos. Para ellos pueden ser hojas de ayuda, qué sé yo, o información que necesitan allí de soporte, pero el problema es que está expuesta y de la cual uno puede llegar a ella. Tomando esa información, lo que hice fue mirar hasta dónde podía llegar con esa cuenta de usuario básico. Entonces lo que hice fue buscar qué conexiones de red tenía. Me encontré que tenía una conexión de red a
a un servidor de Windows 2003. Al conectarme a ese servidor de Windows 2003, pues vi que tenía, porque esa persona compartía información de allí. Entonces, al enumerar ese servidor y mirar qué recursos tenía compartidos, me di cuenta que la carpeta del mail logo y el sysball estaban activas y estaban compartidas. Pues es normal, porque son carpetas que nos permiten a nosotros hacer el despliegue de los scripts de inicio apagado del sistema para darle el perfil y otra información. Pero el problema que tenían aquí es que le habían habilitado los permisos a esos diferentes archivos que habían allí de inicio de sesión. Esos archivos que me permitían a mí hacer ese despliegue de políticas, que me permitían hacer ese despliegue de perfiles o scripts para hacer algo en el registro, algunos de ellos tenían inicio de sesión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomar uno de ellos, como ven aquí, modificarlo. Lo primero que hicimos acá fue tratar de crear un archivo para saber si teníamos permisos de escritura sobre la carpeta. Desafortunadamente la administradora le había dejado permisos de escritura sobre la carpeta. Entonces ya vimos que podíamos modificar los archivos de sesión, de inicio de sesión. Al aprovechar el script de inicio de sesión, lo que hicimos fue inyectarle una herramienta que se llama Netcat, que es multiuso, que me permite a mí conectarme. Entre los usos que tiene es que yo puedo utilizarlo como un control remoto para hacer una sesión remota, e inyectamos en un puerto y dejándolo en escucha. Eso lo dejé, eso fue el primer día, lo dejé en la estación de trabajo que me facilitaron, lo dejé listo. Al otro día que volví, ya tenía sesión en los equipos. Es decir, el señor está en su estación de trabajo, el señor se le vea el dominio, y en el momento en que se le vea el dominio, el servidor le entrega sus scripts, los despliega para darle diferente información, para las políticas, para armar el perfil. Y dentro de eso iba un puerto en escucha con una herramienta que simplemente al dejar la máquina mía con un backtrack, como vemos ahí en escucha, ya se conectaba a él. Entonces todos los equipos que empezaron a loguearse en el dominio empezaron a ser abiertos porque lanzaban en los mismos scripts de inicio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que ya se tiene posesión de la máquina, se está corriendo simplemente porque se toman evidencias la configuración de la red de ese equipo. Por acá, creo que no se nota, atrás de esto hay un backtrack con una sesión abierta. Aquí está el backtrack con una sesión abierta, aquí hay otro equipo de los que se empezó a abrir, de los cuales ya tenía acceso a ellos. Y ya se empieza a buscar información, a explorar información para poder ampliar el espectro de ataque o buscar información sensible sobre el equipo, creando una unidad de red compartida por consola, o simplemente una unidad que ustedes creen en su equipo, o crear un usuario, como vamos a ver más adelante, o un usuario invisible. Hay diferentes técnicas de las cuales, pero como mínimo usted ya puede manipular el equipo, ya tiene gestión de él y ya puede hacer fuga de información sensible. Bien, este es otro escenario. ¿Así es claro lo que he explicado? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Todas las del mundo? ¿Desde que dije buenas tardes? ¿No? Listo. Este es otro escenario. ¿Qué pasó aquí? Aquí estábamos tratando de auditar un sistema SAP. Resulta que empezamos con el sistema SAP a tratar de pegarle el sistema SAP donde era vulnerable, aplicando diferentes técnicas. Ustedes vieron, uno busca toda la información posible, la cual sabíamos que el SAP ya corría en un HPUX, pero contra el SAP no pude. O sea, es decir, lo que yo intentaba hacer con el SAP no lo logré, porque veía que estaba asegurado, o al menos lo que yo intentaba hacer no me daba éxito alguno. Entonces me fui contra el servidor HPUX. Ya cuando empecé a vulnerar el servidor HPUX me encontré una herramienta de backup que se llama OpenView, OmniBackup. Esta herramienta tenía una falla de vulnerabilidad que al ser explotada me daba ya control del servidor, lo que nosotros llamamos una shell, y ya tenía acceso al servidor. Entonces no pude contra el SAP, pero pude contra el HPUX, lo cual me permitía ya no solamente robarme la información del SAP, de la base de datos, sino lograr información para atacar otros equipos. Aquí vemos el HPUX ya corriendo comandos. Aquí ya estoy dentro de él. Aquí están listando los directorios del sistema de HPUX. Aquí está el archivito de usuarios, el passwd.
Aquí está el archivito host, donde hace parte de la resolución de nombres, la cual me mostraba información no solamente de la empresa, sino de otros sistemas, otros servidores que podían afectar. El problema es que esta es una de las empresas más grandes que hay aquí en Colombia. Y pueden ver que todo esto es de conglomerado del holding de empresas, la cual se explotó. A esto me llegaba simplemente a los objetivos a los cuales nosotros teníamos autorización, porque yo no tengo autorización sobre estas máquinas. Si lo hago sobre ellas, estoy cometiendo una intrusión y voy a ser penalizado. Entonces, ojo con eso. Ojo con lo que hay aquí, porque lo que hay que hacer es basado en unos acuerdos de confidencialidad, unas cartas de autorización y unos contratos de servicio que se tienen en cuenta para eso. Esto es ya pegándole con Sapito Framework, directamente utilizando unos plugins de Discovery y de auditoría y otros plugins, la cual saqué información, pero no logré, digamos, pegarle al framework. ¿Hasta ahí es claro? ¿No problema? Bueno, tal vez la evidencia de eso es que este servidor era de Hewlett Packard, un data center en Puerto Rico. Entonces, eso causó un gran problema porque una empresa grande que lo que hacía era tercerizar su servicio y resulta que por ser seguros estaban siendo inseguros. Entonces, tuvieron un problema para poder lograrlo. Luego ya se mitigó y se corrigieron esos errores. Esto ya es enumerando unos AS400, haciendo uso, al darnos cuenta de que se tenían disponibles algunas herramientas, por acá se están haciendo uso de unos comandos de Samba que nos permiten a nosotros identificar la estructura de la S400 o los servicios. Nos permite enumerar el S400. Por acá ya encontramos a la S400 que al conectarnos con un telnet simplemente pues ya estábamos llegando al servidor. Hasta ahí ya sabíamos que llegamos al servidor. Nuevamente utilizando un netcache contra la S400 para buscar mayor información, en este caso de un FTP. Por acá también para saber librerías, el modo en el que estaba el FTP, la configuración, mucha información que nos permitió determinar allí. Y por último, se logró entrar al sistema S400. En este caso, en algunos de ellos, por problemas en los PTFs, problemas de parches, y en otros, por el nivel de seguridad o contraseñas por default. Entonces se encontraban, por ejemplo, contraseñas como QCCOFR, dejadas allí establecidas en el S400, la cual ya le da a un atacante la posibilidad de entrar y gestionar el S400. Posteriormente lo que se hizo fue, QCCOFR allí, fue crear un password, porque hasta allí se llegó con el cliente. Ellos nos decían, lleguen hasta allí y creen una evidencia con un usuario y salgan. Eso fue lo que se hizo. A pesar de que se podían haber gestionado muchas cosas, pero pues se cumplieron los objetivos que pedía el cliente. Entonces, digamos que afortunadamente en este caso para nosotros nos fue bien. Desafortunadamente, cuando a nosotros nos va bien, a la gente de infraestructura y de seguridad les va mal. Nuevamente, un relay este es otra vulnerabilidad, un relay de SMTP, parece que es común, donde se le hacía una suplantación de identidad del responsable de tecnología, mandándole una información, pero pues simplemente era para levantar la evidencia. Aquí están todos los comandos. Cuando como mínimo no se puede hacer relay, se pueden enviar comandos que causan denegación de servicio sobre el servidor de correo. Listo, entonces muchas veces la idea de los personajes es que si no puedo hacer en ellos, me perdonan la expresión, me cago en ellos. ¿Listo? Más información, claves recuperadas almacenadas en Windows. Aquí tenemos la clave tomada de un VNC del registro de Windows, la cual es descifrada posteriormente. El hash se levanta, donde está registrado se descifra, y esto es el acceso a toda la plataforma porque utilizaban la misma. Tenían la mala práctica de administrar por VNC remotamente y utilizaban la misma. Información que queda en el caché, en el equipo de Windows. En este caso, digamos que para Internet Explorer, para Firefox, para Chrome también hay. Esta información son los sitios donde la persona ha visitado. Esta parte de acá son los passwords y las contraseñas para Outlook y para Internet Explorer. Hay demasiada información disponible que nos queda en nuestros equipos y nosotros no sabemos.
muchas veces porque simplemente le damos sí, muchas veces porque viene por configuración por defecto de la máquina y no la cambiamos. Entonces no sabemos cuánta información está quedando disponible. En el blog hay un artículo que se llama ¿Sabes cuánta información guarda tu Windows de PC? Tu PC de Windows. Y es una historia jocosa que creé yo ahí, de un personaje con la novia y cómo la novia le saca toda la información y le dice adiós Chaito porque usted no me conviene. Se llama la historia de mala suerte. Se llama ¿Te has puesto a pensar cuánta información guarda tu Windows en tu PC de Windows? Donde vemos conversaciones de Skype, cuentas de correo a sitios, contraseñas almacenadas, contactos de Windows, bueno, una gran cantidad de información que los invito a leer allí. De igual manera hay un artículo que llama Network Mapping Black Box, como les decía, para saber cómo arrancar desde cero si no tienen la posibilidad de poder configurar su equipo para poder llegar a la red. Entonces, esto es un mecanismo que se llama los Data Storage Password en Windows, o los cache password, para que lo tengan en cuenta. Esto es un envenenamiento, esto es otro escenario en el cual se crea un DNS spoofing, un ERP poison, es decir, se envenena la tabla del ERP y se hace pasar uno por un DNS diferente para redireccionar los equipos. Entonces se activa DNS spoofing para redireccionar todo lo que pasaba por el controlador de dominio hacia la máquina atacante. Entonces por este lado nos estamos haciendo pasar por el gateway, por el router y por acá estamos cambiando el DNS. Entonces todos los que hacían una consulta al DNS se redireccionaban a mi máquina que estaba como atacante, que era la 10.10.1.22. Correo, entran al login, como ven allí, a diferentes partes, todo el tráfico se estaba reduciendo. ¿Y en mi máquina qué había? Bueno, ya les cuento por qué hay esta enumeración conectífera. En mi máquina que había un exploit esperándolos. Entonces cualquier máquina que fuera vulnerable a este exploit que yo había subido aquí, prontamente iba a caer. Aquí ya vemos que hay sesión abierta. Es decir, ya se explotó la vulnerabilidad y ya se puede abrir una sesión dentro del equipo. ¿Qué pasó? Pues como no fui selectivo, lo que sucedió es que todos los equipos, era una red muy grande, aquellos que eran explotables empezaron a abrir muchos. Entonces como empezaron a abrir muchos, no tuve forma ya poder iniciar sesión sobre ellos y estaba causando una denegación de servicios sobre la plataforma. Entonces lo que hice fue montar otro sniffer, otra herramientica, que lo que me permitía era determinar cada equipo que tenía. Por ejemplo, ese Aurora es una explotación que se utilizó para hackear Google, un grupo de hackers chinos, para hackear Google, para hackear Amazon, para hackear diferentes sitios, con unos 0D que tenían, que pues posteriormente lo incluyeron en las herramientas. Entonces yo lo que hice fue empezar a determinar el perfil de cada una de las máquinas para poder redirigir el equipo. Además de servirme para determinar el perfil de esas estaciones de trabajo y poder redirigir el ataque, pues él cumple su función de sniffer y me empieza a botar contraseñas en texto plano, como por ejemplo la del proxy. Y cualquier otro protocolo que viaje en texto plano. Entonces aquí simplemente se estaba atacando y aquí ya se tenía control de la máquina, de aquellas explotaciones que se lograron. Aquí se está dentro de la máquina. Como pueden ver, atrás hay un backtrack. Ya se hacen procesos de posexplotación, es decir, se empieza a buscar información, como les digo, para hacer fuga de información sensible. De hecho, muchas veces este tipo de equipos se trata de buscar qué enrutamiento tienen para tratar de ampliar el área de ataque, el espectro de ataque y poder llegar a otros equipos que se tengan. Generalmente, algunas veces lo que hacen es encerrarme en una VLAN cuando ya voy a hacer los trabajos, cuando ya los hemos hecho y estamos haciendo esas otras auditorías o estamos haciendo auditoría por objetivos, y lo que buscamos es eso, llegar a otros equipos para utilizarlos como puentes para poder saltar a otras redes o atacar otras redes de las cuales se tenga enrutamiento. Como el DNS spoofing está activado, como les decía, empieza a botar. Y miren la belleza de password que hay. Esto es real, ¿no? Esto no es inventado ni lo dibujé yo. Miren. Miren. De
del asistente operativo y del call center. Y muchas veces lo que sucede es que como política tienen que le dejan esa clave que para que la cambien y el usuario nunca la cambia. ¿Sí? No sé qué buena política o política de uso adecuado sea, no sé, pero desafortunadamente no se le hace seguimiento y pasa esto. Entonces ya tenía información, además de ir enumerando la red también con esta herramienta que tenía aquí. Una más. Explotando una vulnerabilidad en un servidor Windows 2003 con controlador de dominio primario. Era un servidor que tenía el rol de DNS, pero tenía una falla en su driver, la cual al ser explotada ya nos dio acceso a la máquina. Y es un Windows 2003 Server, que es este que está aquí. Aquí ya se está cediendo, creando un usuario invisible o un usuario dentro de la lista de usuarios, y se está cediendo por el mismo Linux, utilizando un cliente de acceso remoto, en este caso el Remote Desktop Client, el RDesktop, y ahí estamos ya dentro de la administración del DNS y del directorio activo, y en este caso del DNS. De ahí para ya verán pues qué tantas cosas podemos hacer como administradores. Aprovechando bien, este es otro escenario. ¿Hasta ahí es claro lo que he explicado? ¿Está muy complicado? ¿No? ¿Muy aburrido? ¿No? Bueno, es que yo pensé que iban a empezar a salir para donde hayan de bonito, pero bueno, creo que aún tenemos expectativa. Hay más cosas. Estos son equipos, ojo con esto, estos son equipos, como podemos ver atrás, son servidores IX. Esto que vemos acá son scripts de SQL+. ¿Qué pasó aquí? Esto es una plataforma muy grande, una aplicación muy grande, la cual tenía una falla, y la falla era que para utilizar algunos servicios sobre Windows de impresión, desafortunadamente por mala práctica quemaban unas credenciales a la IX básicas en Windows. O sea, el cliente que utilizaban allí para conectarse al Oracle y la aplicación que tenía allí para poder hacer unos servicios de impresión, creaban unos recursos de red y quemaban unas credenciales, ya que tenía un acceso como un usuario básico a los servidores de IX. De la cual, al tener acceso a esos servidores, pues ya me restaba tratar de buscar escalar privilegios. ¿Saben cómo lo hice? Explorando. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos técnicas muy especializadas y el último 0D y lo último en guaracha en tecnología para poder explotar eso. Y resulta que fue tan fácil como empezar a explorar el sistema, encontrar unos scripts que como es usuario básico podía leerlos, en los cuales me encontré unos scripts de unas credenciales quemadas de otro usuario que tenía contraseñas no totalmente de root, pero sí segregadas de root como administrador. Al entrar con ese usuario ya me permitió entrar a otros servidores que tenían la misma autenticación y ya podía hacer muchos trabajos como root. ¿Por qué? Porque me la encontré en un volcado de una base de datos en la cual se especificaba la contraseña de ese usuario. Bueno, y ahí fue que empecé yo a buscar script donde encontraba información como credenciales de la base de datos, el CID, el puerto de la base de datos, en este caso como con SQL+. Y acabamos. Y miren, aquí estoy entrando a 4 servidores diferentes por sistemas de autenticación de relación de confianza por SSH que tenía. Es decir, con simplemente utilizando un telnet, un rlogin, un SSH solito, con la IP ya entraba, porque ya había relaciones de confianza para ese usuario. No tenía que darle ni nombre de usuario ni contraseña. Ya era no-host sobre la autenticación del SSH para ese usuario. Antes de pasar a esto, parte de esto, pues que no está allí, es que a veces uno encuentra cosas como que uno dice, wow, qué decepcionante esto. ¿Por qué? Porque me encontré algo que me facilitó mucho el trabajo. ¿Qué fue? Que me encontré unos reportes de una empresa de auditoría internacional muy grande, que al hacer ese proceso de auditoría sobre el servidor IX, ellos corren unos scripts automáticos y ahí no deben dejar los reportes y los scripts allí mismo. Entonces, cuando empecé a buscar información, había una gran cantidad de información del servidor que de esa información ya me servía. ¿Por qué? Porque hicieron su trabajo y dejaron esos reportes disponibles allí, facilitándole a una persona, en este caso, que ya tenía una cuenta de administrador básica, poder encontrar más información para seguir explotando.
Eso es un clúster, un controlador de dominio Linux, es un CentOS. Con Samba. Samba es el controlador de dominio, OpenLDAP es como la contraparte del directorio activo de Windows 2000, de los servidores de Windows. Herbie es la capacidad que me permite a mí activarlo como clúster, para tener un clúster pasivo o un clúster activo o pasivo. ¿Cuál era la falla que se tenía aquí? Que había no configurado el OpenLDAP y todo el contexto del OpenLDAP estaba pasando en texto plano. Toda la base de datos por la red estaba pasando en texto plano. ¿Qué quiere decir? Que allí yo tengo toda la información y credenciales de autenticación, a la cual ya tengo acceso utilizando la misma herramienta de ellos, el phpAdmin, para administrar ese directorio activo sobre Linux, como estamos mostrando allí. Gestionando más contraseñas almacenadas en Windows. Esto es más de lo que veíamos anteriormente. Sí, nombre de usuario, contraseñas. Fíjense todo lo que ven aquí. Correos, Dial Password, Enterprise Manager, Credential Manager. De hecho, una mala práctica que tienen es utilizar otra forma en que se estudió el controlador de dominio Windows 2008. Tenían la mala costumbre de utilizar la cuenta del controlador de dominio maestro para hacer soporte sobre las estaciones de trabajo. Ahí no donde estaban quedando, allí. Entonces, cuando se hace la revisión de esa máquina como tal, se sacó la contraseña de Windows 2008 allí y ya se tenía acceso al Windows 2008, al controlador de dominio maestro, que no lo tengo allí, pero pues es parte de lo que les estoy comentando. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No problema? Yo, Rodrigo. Dino, una preguntita y una opinión que te voy a pedir. La preguntita, pues, muy bueno es el trabajo, realmente plausible. No, me cuestionaba ahorita porque cada que se van a, quien quiere solicitar un servicio de esos, tú dijiste algo muy importante al inicio de la charla, muy importante, y es que se cree que, o en las películas han fomentado esa historia de que atáquelo y en 5 minutos ya hackeó. O sea, como si el finger no existiera y nada de esa colección de información, pues, que es lo que tú bien anotaste, se lleva la mayor cantidad de tiempo, no existiera. Y entonces, a veces se quiere, es que las empresas contratan un pentest, pero, no, eso se va a demorar poquito en eso porque usted me imagino que va a atacar y ya me va a decir. Entonces, la pregunta es, uno, ¿cuánto duró este trabajo tan importante que has hecho y tan... ¿De verdad? Si de pronto, bueno, yo no sé qué tan de hecho ese STMM tiene unas medidas de tiempo específicas que uno utiliza, ¿no? Pero ese trabajo realmente es un trabajo que se elabora entre una semana y 15 días. Este tipo de trabajos, yo en un ministerio donde me encontré alrededor de 250 equipos, cuando fui a hacerlo